Tuve la oportunidad hoy de participar en una discusión muy esperada, Dr. Richard Dawkins y Alex O'Connor, y aprovechamos la oportunidad para explorar las cosas en las que estamos de acuerdo y las que no, de una manera que creo que fue muy productiva. Únete a nosotros para eso. Dijiste que eras un cristiano cultural, pero ¿qué quisiste decir con eso? Prácticamente nada, Dr. Peterson. Estás embriagado de símbolos. Lo que me importa es el valor de verdad. No veo ningún valor de verdad en las afirmaciones del cristianismo, el nacimiento virginal, la resurrección. ¿Crees en alguna de esas? Desde una perspectiva metafórica, cualquier cultura que no mantenga la imagen de la mujer y infante sagrada muere. Bueno, volvamos a lo que dijiste antes, que me interesó mucho. Implicaste que no hay diferencia entre si el texto está divinamente inspirado o si evolucionó. Bueno, es lo mismo si es fundamentalmente reflejo del logos o del orden. Creo que lo es. Creo que Jordan prioriza el mito y yo priorizo el hecho. No estoy interesado en dragones. Estoy interesado en la realidad. Pero mi sensación es que esos dos caminos tienen que unificarse. Ahora, no es que sepa cómo rectificar eso. ¿Crees que eso es algo que vale la pena explorar más? ¿Es eso muy interesante? Sí. Creo que nuestro primer punto de contacto en el espíritu de encontrar esos círculos de interés superpuestos entre ustedes dos serán las similitudes, si es que hay alguna, entre el concepto de un meme y el concepto de un arquetipo. Así que, profesor Dawkins, quizás pueda comenzar diciéndonos ¿qué es un meme? Un meme es un virus de la mente. Así que es algo que se propaga porque se propaga porque se propaga. Es algo que se propaga por imitación. Según lo que entiendo, un arquetipo es bastante diferente de eso, porque un arquetipo es algo que todos los humanos tienen, como una virtud de ser humano, algo que está incorporado. Así que no es algo que se propaga como una epidemia, es algo que todos tenemos de todos modos. Y supongo que podría convertirse en un meme, pero creo que sería confundir las cosas. Incluso decir que hay algo muy en común entre un arquetipo y un meme. Los memes no están incrustados en la psicología de las personas a medida que surgen. Son cosas como la gorra de béisbol al revés, que no es un arquetipo. Quiero decir, es algo que se vuelve de moda y se propaga como una epidemia entre la población, lo cual es muy diferente de un arquetipo que está más bien incorporado. Sí, te he oído en el pasado, Dr. Peterson, decir que un meme es muy similar, si no casi idéntico a un arquetipo, casi como si siguieras impulsando la idea de lo que es un meme. Podrías terminar con un arquetipo. Bueno, creo que tal vez la forma apropiada de unir las dos ideas, dado lo que dijo el doctor, lo que acaba de decir Dawkins, es que hay que notar el hecho de que algo se difunde porque atrae, ¿verdad? Y las cosas atraen porque tienen una resonancia emocional, y así atraen el interés de las personas, y así los atraen de manera exploratoria. Esa sería una forma de pensarlo. Eso sería atracción del lado de la emoción positiva, o los atraen del lado de la emoción negativa. Y eso enlazaría la idea de la atracción de una idea, un meme, digamos, con las estructuras motivacionales más subyacentes, y a medida que la idea está más relacionada con la acción de las estructuras motivacionales biológicas subyacentes, se convierte cada vez más en una expresión de algo que es instintivo y arquetípico, como Jung definió un arquetipo esencialmente como algo así como la manifestación de un instinto en imagen y luego también en comportamiento. Así que el nivel más profundo es algo así como el instinto, y eso sería un impulso motivacional o emocional, y luego hay una manifestación de eso en la imaginación y el comportamiento, y está más construida culturalmente allí. Y también podrías imaginar que hay profundidades de estas ideas. La idea de la gorra de béisbol, por ejemplo, sería algo que se manifiesta a un nivel bastante superficial, pero hay una razón por la que la gorra de béisbol al revés se popularizó. Sabes, habla del momento por alguna razón y está vinculado a la biología a través del hecho de que capta el interés por alguna razón. Así que quizás algo como el arquetipo siendo un concepto psicológico más fundamental sobre el cual los memes pueden jugar, la gorra al revés se populariza. Bueno, eso me parece poco plausible, pero la idea de que el arquetipo podría ser una razón por la cual algunos memes se difunden, me parece plausible si crees en los arquetipos. ¿Pero prefieres pensar en los memes o piensas en los memes como los refieres como un virus? Sí, es la capacidad de difusión. Lo que es el punto más destacado, sí,
alinearse con un arquetipo es una razón por la cual podrían difundirse, entonces podría aceptar eso. Sí, y presumiblemente los arquetipos no actúan de la misma manera, no se difunden a través de las culturas, no crecen y mueren en generaciones individuales, son mucho más fundamentales que eso. Creo que realmente tienes que pensarlo de manera jerárquica. Sabes, hay algo en la estructura que se manifiesta como un arquetipo. Hay algo que es fundamental y profundo que no cambiaría. Más rápido en cierto sentido que la especie misma cambia, pero luego habría eflorescencias de esa idea que serían menos permanentes a medida que estuvieran más sintonizadas con las especificidades del tiempo. Así que, y eso no dice nada diferente realmente que decir que hay ideas que se manifiestan en diferentes niveles de profundidad, lo cual también es algo complejo. No es tan fácil especificar qué hace que una idea sea profunda, lo que la hace más arquetípica y qué la hace transitoria y trivial. Hay una relación entre tales ideas. No hay idea tan trivial que no toque las profundidades porque a nadie le importaría. Correcto, pero las ideas arquetípicas tienen esa capacidad de propagarse viralmente y de aumentar y disminuir. ¿Ves eso? Creo que lo ves en la historia de las ideas religiosas. Sabes que las ideas religiosas pueden ser muy contagiosas, porque de lo contrario no se propagarían. Ahora, hay variación en ellas, como la que hay en los idiomas, pero también hay algo que es fundamental, que las hace identificables, digamos, como ideas religiosas, en lugar de cualquier otro tipo de idea. Quiero decir, una de las cosas que realmente me interesaba, te envié un correo electrónico en una ocasión preguntándote si habías leído a Mircea Eliade, especialmente Lo Sagrado y lo Profano, pero también tiene una serie de 3 libros llamada Historia de las Ideas Religiosas, y realmente me gusta Historia de las Ideas Religiosas. Es un gran libro, y una de las cosas que hace es analizar un motivo religioso particular muy extendido, que es la batalla entre los dioses en el cielo. Ves esta idea en muchas culturas, y cada dios es la expresión de un modo de percepción o un modo de ser, y lo que ves sucediendo en una multitud de culturas es que hay muchas formas de ver el mundo y actuar en él que son metamorfose en algo divino, y a medida que las culturas se entrelazan y mezclan, sus dioses compiten en el espacio de la imaginación, y algo como una jerarquía se forma. Esa es la aparición de algo como el monoteísmo y el asociado. Entonces, hemos estado hablando un poco sobre el concepto de un meme. Creo que sería extraño ser sospechoso de la idea de que los memes son algo que existe y se transmiten, pero podría haber más espacio para la sospecha. Sobre este concepto del arquetipo, me preguntaba, profesor Dawkins, ¿qué piensa sobre el concepto de arquetipos en general? Bueno, por ejemplo, si tomamos la idea de los dioses compitiendo entre sí, eso lo considero un arquetipo adecuado porque está presente en todas las culturas. Supongo que te refieres a algo que está incorporado genéticamente. En última instancia, supongo, hay algo en nuestros cerebros que hace que diferentes culturas inventen los mismos tipos de símbolos religiosos. Cosas como una batalla entre dioses esa es una. Y puede haber otras. No es tan convincente, quiero decir, es algo tan obvio porque tenemos batallas humanas, y por lo tanto una idea de batallas entre dioses no sería tan implausible, así que no me parece una observación muy penetrante. Bueno, creo que lo interesante de esto, lo que me ha parecido interesante, es comenzar a entender la naturaleza de los temas universales y cómo se expresan en las historias. Una de las cosas que quería explorar contigo, porque creo que esta es una idea que está en el núcleo del conflicto cultural, es que los tipos posmodernos parecen haber tropezado con algo que en realidad creo que es cierto y no son la única disciplina que ha llegado a esta realización, porque puedes verlo emergiendo en la neurociencia, en la inteligencia artificial y en la robótica también, que vemos el mundo de los hechos a través de algo que cuando se describe es una historia, porque tenemos que priorizar nuestras percepciones, tenemos que priorizar los hechos. Y hasta donde puedo decir, una historia es un relato verbal de cómo nuestras percepciones y los hechos que encontramos son priorizados. Entonces, por ejemplo, cuando vas a ver una película, la película tiene un héroe y lo que hacen los escritores es mostrarte cómo el héroe prioriza sus percepciones, a qué presta atención y cómo actúa. Y de eso derivarás la historia de su vida y su ética. Y la idea de que tenemos una historia
que tenemos que organizar nuestras percepciones por prioridad y que la descripción de esa organización es una historia, es una idea muy revolucionaria. Y creo que los posmodernistas acertaron en eso. Creo que por eso tenemos una guerra cultural en curso, al menos en parte, es porque la idea de que vemos el mundo a través de una historia o que una historia es una descripción de la estructura a través de la cual vemos el mundo, creo que es precisa porque tenemos que priorizar nuestras percepciones. Ese es un problema complicado. Bueno, priorizaría mis percepciones de esta manera. El hecho que me importa son los hechos que son verdaderos y tienen evidencia que los respalda. No estoy tan interesado en los símbolos. Creo que, Dr. Peterson, estás embriagado de símbolos. Sí, lo mencionaste. He escuchado ese comentario, sí. Sí. Quiero decir, por ejemplo, conté en tu libro. Nosotros que luchamos con Dios. El número de referencias a Caín. Hay 356 referencias a Caín en el libro y 20 referencias a los descendientes de Caín. Estás obsesionado con Caín porque Caín es simbólico del mal. Todo el mal en el mundo que más o menos culpas a Caín. Y esto es Caín. Quiero decir, ¿no crees que Caín realmente existió, supongo? Bueno, pienso en Caín como, ¿Crees que Caín existió? creo que el patrón que presenta Caín es un patrón eterno. Ah, sí, eso es diferente. ¿Es nivel alto de existencia? Eso es diferente. Me doy cuenta de eso. ¿Existen tipos de Caín? Sí. Existen tipos de Caín. Sí. Caín mismo. Quiero decir, revelas el juego cuando dices en tu libro que Caín y Abel fueron los primeros humanos en nacer de manera natural. Ahora, eso te delata como, por así decirlo, pretendiendo que piensas que realmente existieron, porque no habrías dicho que nacieron de manera natural, a menos que estuvieras confundiendo hechos con símbolos, porque no crees que Caín y Abel existieron. Bueno, no lo creo. ¿Qué pienso sobre Caín y Abel? Dije que creo que el patrón que representan siempre existe. Entiendes que eso es algo diferente. Un patrón que representan. El conflicto entre hermanos, la rivalidad entre hermanos. Este es un patrón fundamental que, sí, es algo que está ahí. Pero me importan los hechos. Quiero decir, ¿existieron o no existieron? Bueno, puedo imaginar una situación en la que cuando se originó la historia se refería a dos hermanos reales. Pero a medida que las historias se propagan a través del tiempo, a medida que mutan, a medida que se adaptan, digamos, a la estructura de la memoria humana, ellas se profundizan y se vuelven más amplias, y así se convierten en emblemáticas, no solo del patrón de conflicto que podría caracterizar a los dos hermanos originales de los que trataba la historia, sino del conflicto entre hermanos como tal, y luego de los niveles más fundamentales de conflicto que existen dentro de los seres humanos, que es lo que ves en la literatura más sofisticada. Es como si los relatos bíblicos hablasen de hechos de manera fáctica en ocasiones, pero los relatos bíblicos también hablan de manera poética, metafórica y alegórica, y las personas que son sofisticadas en el análisis bíblico lo han sabido durante siglos. Los literalistas bíblicos generalmente sufren del problema de que ni siquiera saben lo que significa ser literalista. Hay muchas maneras poco sofisticadas de abordar un texto. Está bien, veamos qué piensa el profesor Dawkins sobre eso. Bueno, supongo que soy un literalista. Quiero decir, y revelas el juego cuando dices que Caín y Abel fueron los primeros humanos en nacer de manera natural. Bueno, estoy hablando alegóricamente allí, dentro de los confines del texto. Quiero decir, lo que quise decir con eso es que la forma en que se desarrolla la historia es que Adán y Eva son creados por Dios. Y así en realidad no son emblemáticos del patrón de los seres humanos que existen en la historia caída. Dentro de los confines del texto, las primeras dos personas que son genuinas, que no son creaciones divinas, son Caín y Abel. Y así para mí son emblemáticos de los patrones de conflicto que desgarran a las personas en el mundo de la historia, normal. Profesor Dawkins, sé que usted se indigna particularmente con esa afirmación de que Caín y Abel fueron los primeros seres humanos nacidos normalmente, pero creo que si entiendo al doctor Peterson correctamente, hay cosas que pueden ser un poco ciertas dentro de una historia. Es cierto que Sherlock Holmes vive en el 221B de Baker Street, y hasta donde entiendo, eso es quizás lo que usted quiere decir sobre la verdad en el asunto de Caín y Abel siendo los primeros humanos nacidos de forma natural. Es interno a nuestra historia.
El contexto de esta historia son los dos primeros espíritus o patrones que podrías pensar, patrones de percepción y acción que caracterizan la existencia humana en el mundo caído, ¿verdad? Así que son emblemáticos de lo que sucede en la historia fuera de lo que sea que se entienda por el paraíso preexistente. Al mismo tiempo, debes saber, sé que esto surge todo el tiempo cuando alguien dice, pero realmente existieron Caín y Abel. Y sé que quieres decir que la historia que ellos... Creo que es una pregunta tonta. Creo que es como preguntar si Raskolnikov existió en Crimen y Castigo. No es una pregunta trivial, porque puedes responder sí y puedes responder no. Puedes decir, bueno, no había una persona específica como Raskolnikov, pero no es una pregunta útil porque la razón por la que Crimen y Castigo de Dostoyevsky es una obra maestra es porque Raskolnikov estaba en todas partes en Rusia cuando Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo, y así Raskolnikov es hiperreal, no real. Pero para ser claro, es así como te sientes acerca de Caín y Abel. Es decir, un Homo sapiens identificable llamado Caín, que asesina a su hermano. En cierto sentido, me resulta irrelevante porque incluso si fueran reales, no sabemos nada sobre ellos como figuras históricas. Incluso si no fueran reales, no eran reales. Como dije, podría haber sido el caso de que cuando la historia se originó hace mucho tiempo, las primeras personas descritas por la primera persona que generó las semillas de la historia de Caín y Abel se referían a personas reales, pero no importa porque el texto se ha comprimido y modificado a lo largo de un vasto periodo de tiempo y ha acumulado todo tipo de significados que ciertamente no eran parte de lo que era original. El punto que Alex estaba tratando de hacer dentro de los confines de la historia es que Dostoyevsky fue un gran escritor. ¿Qué te hace pensar que los escritores del Génesis fueron grandes escritores? Quiero decir, ¿quiénes eran? No sabemos nada de ellos. Bueno, creo que eran grandes escritores porque creo que entiendo el patrón de las historias y a qué apunta. Creo que la idea, por ejemplo, de que Caín y Abel son emblemáticos de oponerse a los patrones de adaptación al mundo es casi inimaginable, ya que la historia está muy comprimida. Y ciertamente es evidente para mí como clínico que los patrones que se retratan en la historia de Caín y Abel se manifiestan en el mundo real de manera continua y terrible. ¿Crees que el autor de esa historia en el Génesis era un genio literario? Creo que hay un espíritu de genio literario en acción a lo largo de milenios, que ha creado esa historia de tal manera que tiene una profundidad casi infinita. ¿Cómo se relaciona eso con el autor original o autores secuenciales? No lo sé, porque se ha perdido en las semillas del tiempo, se ha perdido en la historia. Entonces la historia evolucionó. ¿Estás diciendo que la historia... Como un meme, Sí, bueno, eso es interesante. evolucionó para coincidir con los contornos de la memoria humana. Eso es exactamente que estas historias, eso es parte de su naturaleza arquetípica, así que tienen una expresión emocional y motivacional, pero a medida que se propagan a través del tiempo, también evolucionan, por lo que son máximamente memorables, y son máximamente memorables por una razón biológica. Bueno, eso es muy interesante. Si realmente evolucionaron con el tiempo, si pudieras rastrear manuscritos sucesivos, no puedes hacerlo. Quiero decir, presumiblemente hay un par de manuscritos hebreos y uno griego. ¿Y qué quieres decir cuando dices que ha evolucionado? Yo diría que puedes ver eso en la compilación de los textos bíblicos, porque una de las cosas que ves evolucionar, sabes, cuando criticabas los textos bíblicos en un momento, corrígeme si me equivoco porque no quiero cometer un error, dijiste que no hay nada en el texto bíblico que constituya, digamos, un descubrimiento original significativo, que es algo que esperarías si fuera una providencia divina, digamos, providencia divina. Y así, creo, sabes, estaba pensando en esa objeción, y creo que uno de los descubrimientos que el texto revela de una manera increíblemente brillante es que la base de la comunidad es el sacrificio, que esa es una conceptualización apropiada, y puedes ver cómo el concepto de sacrificio evoluciona a través de los textos bíblicos. A medida que se secuencian cronológicamente en la historia general que compone el texto bíblico, la idea de sacrificio se vuelve cada vez más sofisticada. Se elabora cada vez más, se especifica cada vez más, se encarna cada vez más. Hay una progresión obvia en las ideas. La progresión, ¿dónde ves esa progresión? ¿En manuscritos sucesivos?
En las historias sucesivas, a medida que el texto avanza, la forma en que avanza una novela. Así que algo como el sacrificio en el Antiguo Testamento. Todo a lo largo del Nuevo Testamento, el texto es también una historia de sacrificio. La historia de la pasión es una historia de sacrificio. De hecho, el motivo sacrificial recurre continuamente a lo largo del texto bíblico y se elabora constantemente. De acuerdo. Así que la crítica es que la Biblia como texto no nos da nada que indique que tiene un origen divino. No hay nada que podamos leer en él donde pensemos que no hay forma de que esta idea pudiera haber evolucionado si no hubiera sido divinamente puesta en este texto. Esa es una crítica que quizás el profesor Dawkins hizo en el pasado. Es reflejo de un orden que es tan profundo e implícito que no hay una mejor manera de describirlo que divina. Pero realmente no me importa si lo miramos desde abajo hacia arriba como un fenómeno biológico o desde arriba hacia abajo. No creo que haga ninguna diferencia. No hace ninguna diferencia si fue inspirado divinamente o si evolucionó dentro de lo humano. No creo que fundamentalmente. Mira, si está bien, déjame preguntarte esto. Creo que en el fondo la verdad es unificada. Y lo que eso va a significar eventualmente es que el mundo de los valores y el mundo de los hechos coinciden de alguna manera que aún no entendemos. Y creo que esa unión, el hecho de esa unión equivale a lo que se describe como orden divino a lo largo de milenios. No hay diferencia. Ahora, y esto es un asunto complicado, porque o crees que el mundo de la verdad está unificado en el análisis final o no lo crees. Esas son las opciones. Y si no está unificado, entonces hay una desunión, hay una contradicción entre el valor y el hecho. O hay una contradicción entre diferentes conjuntos de valores y no se pueden unir. Yo no creo eso. Bueno, volvamos a lo que dijiste antes, en lo que estaba muy interesado. Implicaste que no hay diferencia entre si el texto está divinamente inspirado o si evolucionó en progresión durante una serie de manuscritos, presumiblemente. Ahora, creo que eso es realmente interesante, pero es una gran diferencia. No es lo mismo. Quiero decir, o fue inspirado divinamente o no lo fue. Bueno, es lo mismo si refleja fundamentalmente, de manera inexacta, el logos o el orden implícito. Y creo que sí. Déjame explicar eso un momento. Me tomó mucho tiempo entender el concepto de sacrificio en el texto bíblico porque parece tan anacrónico y tan primitivo, ya sabes, y primitivo y no comprensible. ¿Qué están haciendo estas personas ofreciendo, ya sabes, cortes selectos de carne a un Dios que vive en el cielo? Hay algo repugnante en eso. Es muy fácil satirizar, pero cuando comienzas a entender que la percepción en sí misma es sacrificial por naturaleza y comienzas a entender que no hay diferencia entre trabajo y sacrificio, que son lo mismo, y entiendes que la comunidad se basa en el sacrificio, entonces el énfasis en el texto sobre el sacrificio comienza a convertirse en algo bastante marcado y notable, especialmente porque es implícito. No es obvio en absoluto que los autores de los textos y los editores que los secuenciaron realmente entendieran qué era lo que estaban destacando. Entonces, con respecto a la comunidad, ¿por qué se basa la comunidad en el sacrificio? Porque no se trata de ti, la comunidad. Cada paso que das hacia lo comunitario significa que sacrificas algo que es local a lo que quieres aquí y ahora, en este momento. Tienes que renunciar a algo. Ahora te estás adentrando en algo más, que es algo bastante diferente. La noción de sacrificio, como dices, atraviesa todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El sacrificio de Isaac, Ismael por Abraham, y el sacrificio de Jesús es la misma idea. Creo que es una idea muy desagradable, por cierto. Pero, ¿qué estás diciendo en realidad? ¿Estás diciendo que Abraham sacrificó o no a Isaac? ¿Estás diciendo que Jesús realmente fue, que Jesús realmente murió por nuestros pecados? Quiero decir, ¿crees eso? ¿Crees que es un hecho que Jesús murió por nuestros pecados? Hay ciertos elementos de los textos que no pretendo entender. Lo que he experimentado es que cuanto más profundamente miro estos textos, más aprendo. Eso no significa que pueda proclamar un conocimiento completo de lo que los textos afirman, pero no creo. Y no estoy tratando de hacer un truco aquí. ¿Sabes? Vi la entrevista que hiciste recientemente donde hablabas, creo que fue con Piers Morgan, sobre las
complejidades de intentar entender este extraño ámbito de los fenómenos cuánticos, ¿verdad? Y tenemos un problema con los fenómenos cuánticos porque a nivel micro, las cosas no actúan como actúan a nivel macro. Así que escapan a nuestras intuiciones. Y una de las cosas que dijiste fue que, aunque quizás sea incluso imposible para criaturas encarnadas como nosotros comprender los fenómenos cuánticos, la extraña dualidad onda-partícula, por ejemplo, tenemos amplia evidencia de que funciona y de manera estelar. Diría exactamente lo mismo sobre los textos bíblicos. Se encuentran con un misterio, como si hubiera un horizonte de misterio, que no pretendo penetrar. Pero, en la medida en que he podido entender los textos, cada vez que hago una mejora en la comprensión, me revela algo que es simplemente asombroso. La física cuántica es profundamente misteriosa, y tú dices que los textos bíblicos son profundamente misteriosos. La diferencia es la física cuántica. Las predicciones que obtienes de la física cuántica se cumplen. Hasta el último decimal. El último decimal, quiero decir, creo que fue Richard Feynman quien dice, equivalente a predecir el ancho de América del Norte con el grosor de un cabello. Eso es impresionante. Sí, El misterio allí, por así decirlo, gana sus credenciales por sus predicciones. Los misterios de la Biblia no tienen credenciales en absoluto, hasta donde puedo entender. bueno, supongo que las credenciales que yo pondría. Tú hiciste una declaración hace un par de meses que encontré muy interesante. Y no pretendo entenderlo, y no estoy tratando de ponerte en aprietos con eso. Dijiste que eras un cristiano cultural. Está bien, y eso planteó una serie de preguntas en mi mente. Y la primera pregunta fue, Quizás estás cambiando de tema. no lo creo. Puede que esté saltando un poco fuera del tema para volver a él. Podemos hablar sobre el cristianismo cultural, pero creo que, como tengo una lista de preguntas que querías hacer, esa es una de ellas. Pero creo que el profesor Dawkins te preguntó sobre el poder predictivo y la utilidad de las historias. Bien, eso es en realidad lo que estaba tratando de... Está bien, adelante, ese era el punto. Bueno, me pareció que tu proclamación de que eras un cristiano cultural era un reconocimiento y una declaración de que habías encontrado algo en la cultura que se había derivado del cristianismo, con lo que tenías afinidad, y que hay alguna razón para eso. Y una de las cosas que quería preguntarte es, bueno, ¿qué crees que el cristianismo acertó que te permite hacer una declaración así? Quiero decir, sé que hay diferencias, quizás en lo que ambos pensamos sobre la veracidad última de las historias bíblicas, tal vez no haya diferencias, como llevaría muchas conversaciones para averiguarlo, pero ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué crees que el cristianismo acertó que te permitiría hacer una declaración así? Prácticamente nada, quise decir con eso. No más que fui criado en una cultura cristiana. Fui a escuelas cristianas, por lo tanto, conozco mi camino por la Biblia, conozco mi camino por el libro de oración común, conozco los himnos. Eso es todo. No valoro el cristianismo como un sistema de verdad en absoluto. Está bien, déjame preguntarte sobre eso, porque tal vez sea cierto y quizás no lo sea. Entonces, la primera pregunta es, ¿crees que hay diferencias marcadas entre las tradiciones culturales que te permitirían clasificarlas en términos de su validez ética? Y lo creo. Está bien. Por ejemplo, podríamos contrastar el cristianismo convencional del Reino Unido con los fundamentos islámicos. Está bien. Hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Una jerarquía que apunta a que... Bueno, en el caso del Islam, no me gusta ninguna religión que castigue la apostasía con la muerte, que arroje a las personas homosexuales desde edificios altos, que practique la clitoridectomía. Eso me parece colocar al Islam en un nivel inferior que el cristianismo, pero eso no quiere decir nada muy positivo sobre el cristianismo. Bueno, podría ser para decir algo positivo sobre el cristianismo. Como creo que esa pregunta está abierta porque podrías preguntarte ¿qué hizo bien el cristianismo que lo alejó de esas suposiciones particulares y lo llevó hacia algo que consideras más éticamente apropiado? Como esta no es una pregunta trivial. Es una afirmación muy modesta. No hay mucho, quiero decir. Ser mejor que una religión que arroja a personas homosexuales desde edificios altos no es realmente un logro muy virtuoso.
No sé si eso es cierto, porque si miras la barbarie que caracteriza el pasado humano, podrías pensar que cualquier progreso hacia algo que se aproxime a la misericordia y la tolerancia es nada menos que un milagro sangriento. La gente es bastante despiadada, y también lo son nuestros primos chimpancés. Sí, lo son. Bien, así que avanzamos hacia la luz con gran dificultad, y el hecho de que ahora podamos dar eso por sentado y que parezca evidente y merecedor de un leve elogio, no me parece tan claro que esa sea una proposición razonable. De acuerdo, concedamos el leve elogio, pero eso no tiene nada que ver con el valor de verdad, y lo que me importa es el valor de verdad. No veo ningún valor de verdad en las afirmaciones del cristianismo, el nacimiento virginal, la resurrección, los milagros. ¿Crees en alguno de esos? ¿Crees que Jesús nació de una virgen? Como dije antes, hay elementos del texto sobre los que no me siento calificado para comentar. Mi experiencia ha sido que cuanto más, como sé desde una perspectiva metafórica y desde una perspectiva mítica, lo que significa la historia del nacimiento virginal, y lo acepto, sé, por ejemplo, que cualquier cultura que no mantenga la imagen de la mujer y el infante sagrada muere. Y no sé cómo debe expresarse eso en una forma. ¿Quieres decir que no sabes? Déjame preguntarte sobre eso, porque la verdad, esto es algo de lo que hablé con Sam Harris también. La verdad, como sabemos, es un asunto complicado. ¿Crees que hay diferencias en las afirmaciones de verdad entre diferentes escritores de ficción? Como, ¿es Dostoyevsky más profundo que...? Bueno, no llamaría a la ficción afirmaciones de verdad, de todos modos. Entonces, ¿sobre qué bases ordenamos la ficción en términos de calidad? Por ejemplo, Dostoyevsky es un profundo proveedor de ficción en el ámbito filosófico. Increíblemente, profundo y profundo. Hay algo verdadero en lo que está escribiendo. No tiene nada que ver con la verdad con la que se ocupa la ciencia. La verdad de la ciencia es la verdad que nos lleva a la luna. Quiero decir, esto no tiene nada que ver con si un escritor de ficción tiene una especie de percepción sobre la naturaleza humana. Eso se sobreentiende. Lo acepto. Está bien. Entonces, ¿cómo lidiamos con la noción de que, en el lado puramente factual, cómo abordamos la idea? Tomemos el tema de la clitoridectomía, hablemos sobre la opresión de las mujeres. Sí. Hacemos un caso científico de que eso es inapropiado. ¿O es un caso que estamos haciendo sobre otros fundamentos? Como veo en la tradición judeocristiana, uno de los primeros pronunciamientos es que tanto hombres como mujeres llevan la imagen de Dios. Ambos. Y eso establece un cierto tono para todo lo que sigue. Y es una notable proclamación, dada su época radical, de que tanto hombres como mujeres llevan la imagen de Dios y deben ser tratados como algo con valor intrínseco fuera del dominio del poder y la política, y no me parece obvio. Habiendo pensado mucho en esto, ¿cómo lidiamos con eso en el puro ámbito de los hechos? Porque uno de los hechos es que, si puedo oprimirte, ¿por qué demonios no debería hacerlo? Mi trabajo es mantener las cosas en orden aquí. Creo que hay varias preguntas que el profesor Dawkins ha hecho de manera bastante directa, las que aún no hemos escuchado una respuesta. Está bien, está bien. El profesor Dawkins está preguntando sobre el nacimiento virginal. Comenzaste a hablar sobre metáfora, comenzaste a hablar sobre mito. Creo que cualquiera que escuche esta conversación entenderá que tal vez una sociedad que no cree en el nacimiento virginal no funcionará. Quizás ese sea el poder predictivo del que hablas, pero creo que debes entender que cuando el profesor Dawkins te pregunta, ¿crees que Jesús nació de una virgen?, se refiere a algo como un hecho biológico. Y por cierto, decir que no sé o decir que no estoy calificado para comentar es una respuesta a esa pregunta. Pero, ¿esa es tu respuesta? ¿Que no sabes? Dije antes, y me mantendría en esto, que hay elementos del texto que no sé cómo, que soy incapaz de explicar completamente. No. Puedo explicar cuál es la realidad fundamental y el significado de la noción de la resurrección. Mi conocimiento simplemente termina. Sé que lo que ocurrió, como consecuencia del origen y la promoción de la historia cristiana, fue lo suficientemente poderoso como para llevar a Roma de rodillas y demoler la empresa pagana. Así que hay un poder en esa historia que es notable. Pensemos en el nacimiento virginal. Bueno, el nacimiento virginal resulta de una mala traducción de Isaías. Tú lo sabes. Como este tipo de preguntas, ¿qué dirías? No me parecen que estén llegando al punto. ¿Lo sé? Lo sé. Mira, entiendo que hay
razones perfectas para debatir esto, lo sé. Y sé que tu pregunta es más que válida, pero está al margen del asunto en lo que a mí respecta. Y es en parte porque, bueno, cuando comenzamos esta conversación, dije, por ejemplo, que esto parece ser el caso que una descripción de la estructura a través de la cual vemos el mundo es una historia. Vemos el mundo a través de una historia, y eso es algo notable. Es un descubrimiento notable y ha surgido probablemente en los últimos 60 años en múltiples disciplinas, porque tenemos que priorizar nuestros hechos y así los priorizamos de acuerdo a un patrón particular. Y hay patrones que parecen funcionar y propagarse adecuadamente y orientar a las culturas hacia la abundancia de la vida. Y hay otros patrones, el patrón de Caín, por ejemplo, que conducen a una devastación absoluta y sangrienta. Y no sé exactamente cómo interpretar ese tipo de verdad, pero hablamos sobre la opresión de las mujeres, por ejemplo. Es como, ¿cómo puedes argumentar con base puramente fáctica que las mujeres deben ser tratadas como iguales? Es una cuestión moral. Lo sé, eso es, exactamente. Estaba tratando con una pregunta fáctica que es, ¿tuvo Jesús un padre? No lo responderás. Es un tipo de pregunta diferente. Jesús tuvo un padre terrenal y un padre celestial. Como casi todos los héroes mitológicos, Entonces no nació de una virgen. Entonces estás diciendo que Jesús no nació de una virgen. dije primero que nada que no sé cómo mediar la dicotomía hecho valor en ese caso. Dije lo mismo sobre la resurrección. ¿No es un valor? Es un hecho simple. Quiero decir, tuvo un hombre relaciones sexuales con María y produjo a Jesús. Esa es una pregunta fáctica. No es una pregunta de valor. Debes entender lo que se te está preguntando aquí, incluso si piensas que, digamos, el autor de los textos bíblicos pretendía mucho más significado que un simple análisis científico de los eventos. Al profesor Dawkins le interesa la verdad científica. Ese es el tipo de verdad que le interesa. Y aunque pienses que es irrelevante para el punto de lo que los autores del Evangelio estaban tratando de transmitir, eso primero necesita ser aclarado antes de que puedas comenzar a descubrir realmente de qué tratan las historias. Así que creo que el profesor Dawkins está preguntando desde una perspectiva científica, y tal vez pienses que ese enfoque científico está equivocado, pero si solo lo tomas por un momento. Quizás así es como descubrimos que está equivocado. Tomemos un enfoque científico. Pregunta, ¿ocurrió esto? Creo que es inapropiado usar una pregunta así para intentar socavar la validez de toda, ¿cómo dirías?, la profunda empresa mitológica. Supongamos que no estuviéramos haciendo eso. Supongamos que preguntáramos por interés. Supongamos que todos aquí fuéramos cristianos devotos, tal vez incluso cristianos junguianos, y pensáramos, esto es interesante, durante la cena. ¿Crees que realmente sucedió, científicamente? Tu respuesta sería simplemente, no lo sé. Sí, Y no lo considerarías, quiero decir, no es una pregunta inapropiada para hacer solo por interés, ¿correcto? ¿Ocurrió esto realmente? Y creo que a menudo la gente te está preguntando eso, y especialmente dado el contexto de esta conversación, hemos escuchado todo lo que estás diciendo sobre metáforas y mitos. Pero, como la pregunta aún se está haciendo, ¿realmente sucedió? Sabes, eso es lo que te están preguntando. Y la forma en que dijiste tan fácilmente que sí, me pregunto por qué te cuesta hacerlo en tantas otras circunstancias. creo que porque no veo la situación de la misma manera, la forma en que el doctor Dawkins y yo vemos la situación es realmente bastante diferente y en muchos niveles. Sabes, incluso en la cuestión del meme, por ejemplo, sé que conozco la literatura sobre la historia de las ideas religiosas. Veo cómo estas ideas han luchado a lo largo de milenios de una manera que me recuerda mucho al mismo tipo de afirmación que el doctor Dawkins está presentando en relación con el meme. Conozco esa literatura. El doctor Dawkins no conoce esa literatura. Es muy difícil para mí comunicarme desde los confines de esa literatura porque es extensa y profunda. Y estamos tratando con cosas de las que no entendemos la relación entre la verdad metafórica, la verdad predicada en valores y la verdad factual. No lo entendemos. Es un gran problema. No hay evidencia alguna desde la perspectiva científica que nos permita orientarnos en el mundo meramente en consecuencia de los hechos. Eso es un hecho, y es un hecho que ha sido detallado en gran medida en los últimos 60 años por personas de una variedad de disciplinas diferentes. Tenemos que priorizar los hechos. Esa es una jerarquía de valores. Puede haber formas verdaderas y falsas de priorizar hechos, pero no puedes determinar la verdad o falsedad de la forma en que priorizas los hechos, haciendo referencia a los hechos. Ese es un gran problema. Está bien, hablemos de eso como quizás un pequeño desvío aquí, porque creo que necesitamos volver a este asunto de la resurrección de Cristo. Pero, profesor Dawkins, diría que detrás de la empresa científica
hay una suposición fundamentalmente no científica. Puedes hacer investigaciones científicas en el mundo, pero para hacerlo necesitas elegir qué priorizar, necesitas elegir qué investigar. También necesitas valorar la verdad. Necesitas tener un valor y una motivación para hacerlo en primer lugar. Esas cosas no pueden justificarse científicamente por sí mismas. Y así, la empresa científica tiene una suposición no científica sobre el espacio. Supongo que sí. Quiero decir, creo que tal vez solo sea Jordan y Richard. Por cierto, creo que Jordan prioriza el mito y yo priorizo el hecho. Y creo que el mito es algo vagamente interesante, pero no es lo más importante en mi vida. Creo que es algo secundario en comparación con los hechos científicos, el tipo de hechos que nos dicen cuán viejo es el universo, cuán viejo es el mundo, la historia de la vida, los logros de ingeniería de aterrizar una nave espacial en un cometa. Estos son los cosas que la ciencia puede hacer. Y, como dije, las predicciones de la teoría cuántica, volviendo a eso, las predicciones de la teoría cuántica, que están verificadas a un número suficiente de decimales, son equivalentes a predecir el ancho de América del Norte con el grosor de un cabello. Ahora, por muy difícil que sea entender la teoría cuántica, eso es lo que puedes obtener de la teoría cuántica. Ahora, los misterios de la Biblia, si es que son misterios, no están en la misma liga. Quiero decir, simplemente no lo logran. ¿Ves eso? Bueno, está bien, déjame responder a eso. Una de las cosas que he tratado de estudiar son las condiciones previas para la empresa científica en sí. Parecías estar de acuerdo con Alex en que podría haber presunciones, axiomas que necesitan ser aceptados. No quiero poner palabras en tu boca porque quiero acertar en esto antes de que la empresa científica pueda comenzar, así que he tratado de pensar en esas verdades. Déjame exponer un par de ellas. Esto es en parte lo que he hecho mientras trato de argumentar, por ejemplo, que eres más cristiano de lo que piensas que eres. Así que, por ejemplo, creo que la empresa científica está motivada por la presunción axiomática de que la verdad tiende hacia una unidad. Creo que se basa en la noción de que hay un orden lógico que es intrínseco al cosmos, que ese orden fundamental es bueno, que es inteligible para los seres humanos y que descubrir ese orden y alinearnos con él hace que la vida sea más abundante. Creo que esta empresa científica también se basa en la idea de que la verdad te hará libre, y creo que todos esos axiomas son religiosos y se derivan de la tradición judeocristiana. Y si no crees eso, tienes que explicar por qué la ciencia surgió en Europa y en ningún otro lugar de toda la historia de la humanidad, por ejemplo, y por qué es. También por qué está bajo asalto desde todos los frentes ahora que esa metafísica subyacente desaparece. Como que no has tenido que preocuparte por el sustrato mitológico en tu vida, en cierto sentido porque estaba intacto. Y así las universidades podían florecer y tenías tu libertad, una libertad notable para llevar a cabo tu empresa científica donde quisieras, y la gente te elogiaba por ello, como que ese tiempo está amenazado, y en serio, así es. Y creo que es en parte porque estas suposiciones metafísicas se han vuelto cuestionables, y esa es parte de la razón por la que les estoy prestando atención. No es porque no admire la precisión de la predicción cuántica, por ejemplo, o celebre lo que Musk está haciendo con su capacidad de enviar cohetes a Marte. Es como más poder para la empresa tecnológica, pero ¿sabes qué está pasando en las universidades? Es horrible y ese no es un problema científico. Está bien. Estoy de acuerdo. Está bien. Creo que es... Es una pregunta interesante. ¿Por qué? La ciencia surgió en Europa. Quiero decir, y no soy otro historiador para saber, es incluso posible que el cristianismo tuviera algo que ver con eso, y no lo negaría categóricamente, pero eso no aumenta de ninguna manera mi confianza en la validez de las proposiciones cristianas como la resurrección, el nacimiento virginal, los milagros, y Jesús es el Hijo de Dios. El cristianismo pudo haber tenido algún tipo de efecto facilitador histórico que condujo al Renacimiento, que llevó a la revolución científica. Y eso sería un análisis histórico muy interesante, pero no afecta la verdad de las proposiciones de la religión cristiana.
Está bien, concentremos en la resurrección por un momento. Ahora, desafortunadamente, este es parte del problema. Parte del problema con discusiones como esta es que el modo de enfoque que toma lo mitológico tiende a circular y divagar como no lo hace, porque tienes que iluminar el problema desde múltiples perspectivas. Por eso a menudo está codificado en imágenes, por ejemplo, o en drama. No es el mismo enfoque que un argumento puramente proposicional y lógico, por lo que es más difícil de hacer. Pero déjame contarte una historia que creo que está relacionada con la resurrección. Dime qué piensas al respecto, porque esta es una historia muy difícil de explicar. Me tomará unos 5 minutos porque es complicada, pero no hay forma de evitarlo, creo. Así que hay una escena extraña en los evangelios donde Cristo les dice a sus seguidores que a menos que sea levantado como la serpiente de bronce, no puede haber esperanza para la redención de la humanidad, a menos que sea levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Está bien, esto es algo muy extraño que alguien diga, así que necesitas saber cuál fue la historia de la serpiente de bronce en el desierto y qué significa, y creo que podemos entenderlo psicológicamente. Realmente creo esto. Y así, la concordancia de esa historia, que fue generada milenios antes con la declaración de Cristo, es algo que simplemente no puedo imaginar cómo alguien unió esas dos cosas, especialmente dado la falta de comprensión explícita sobre la relación. Así que déjame detallarlo. Hay una escena en Éxodo, en la historia del Éxodo, donde los israelitas están haciendo su habitual necedad y quejándose del hecho de que están perdidos y lamentando la pérdida de sus privilegios bajo el faraón y quejándose de la dinámica de poder de su liderazgo y en general siendo seguidores de Caín, digamos. Y Dios, el cruel Dios al que te refieres, decide enviar entre sus súbditos sufrientes serpientes venenosas para morderlos, lo cual parece un poco excesivo, podrías decir, pero en respuesta a eso diría que no hay situación tan terrible que algún maldito tonto no pueda empeorar infinitamente. Y eso es lo que les sucede a los israelitas. Así que están siendo mordidos por estas serpientes venenosas y los líderes del pueblo que se han alejado de Dios van a Moisés y le dicen, sabemos que tienes una conexión con Dios. Ya sabes, hay muchas serpientes y están mordiendo mucho y tal vez podrías pedirle que, ya sabes, llame a las serpientes. Y así Moisés, que tampoco está muy contento con los israelitas, decide que irá a hablar con Dios. Y Dios dice algo muy extraño. Él no dice que se jodan los israelitas, más serpientes es lo que necesitan. Y no dice, bueno, yo produje una serpiente, así que me desharé de ellas. Él dice algo muy, muy peculiar. Él dice que los israelitas reúnan todo su bronce y hagan una estaca gigante y pongan una serpiente sobre ella, una serpiente de bronce, que es el símbolo de la sanación, que incluso los griegos utilizan ese símbolo de Asclepio. Es un símbolo muy antiguo, muy extendido, aún usado por médicos. Y luego dice, colóquenlo donde los israelitas puedan verlo y si van a mirarlo, entonces el veneno de la serpiente no les hará daño. Y leí eso y pensé, eso es exactamente lo que los psicoterapeutas descubrieron, ya que todos convergieron en el siglo XX en la utilidad de la terapia de exposición como curativa. Y ese es el fármaco. Un poco del veneno que te hiere te cura. Es el mismo principio que se utiliza para las vacunas, por cierto. Así que lo que vimos en psicoterapia es que si logras que las personas enfrenten voluntariamente las cosas que les están envenenando, por así decirlo, que dañan su vida, que les asustan y les desagradan, se vuelven más valientes y mejor adaptadas. No es que se vuelvan menos temerosas, porque eso ha sido muy cuidadosamente probado. Es que aprenden al verse a sí mismos, exponerse a las cosas de las que una vez huyeron, que hay más en ellos de lo que piensan, y que eso se generaliza a través de las situaciones. Y es el mismo mecanismo que subyace a su aprendizaje, ya que los niños, cuando aprenden, se ponen al borde de un desastre desgarrador, avanzan, y así lo que Dios les dice a los israelitas, esencialmente, este dramático en el esfuerzo, es que es mejor para ellos enfrentar los terrores que los confrontan, que estar protegidos de los terrores o esconderse de ellos, que serán mejores personas si enfrentan lo que tienen justo enfrente, incluso si es venenoso. Y así es como está bien, eso es bastante interesante y notable. Y luego ese símbolo es utilizado, por ejemplo, por los griegos para simbolizar la medicina como tal.
Pero luego hay este giro extraño, adicional, que es que Cristo se identifica con esa serpiente de bronce. Piensas, está bien, eso es algo muy peculiar que cualquiera podría hacer. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, entonces podrías decir, ¿cuál es la cosa más venenosa que podrías enfrentar? Si dramatizaras la idea del veneno en sí, si quisieras que las personas enfrentaran lo peor para que pudieran volverse más fuertes, y la respuesta a eso es la muerte dolorosa más injusta posible, y la confrontación definitiva con la malevolencia, y eso es lo que se dramatiza en la historia de la pasión. Ahora, ¿eso redime a todos? Quizás la idea es que si tuviéramos el valor suficiente para mirar a la muerte a la cara sin titubear, tal vez, y si dedicáramos nuestro tiempo a señalar la fuente del mal en sí, nos revitalizaría a un grado que sería inimaginable. Ahora, como biólogo, sabes, también puedes pensar en esto porque no recuerdo qué filósofo lo dijo, creo que fue Whitehead, pero eso podría estar mal. Dejamos que nuestras ideas mueran en lugar de nosotros, ¿verdad? Así que los seres humanos han evolucionado para que podamos experimentar estas muertes de nuestras propias ideas y el rejuvenecimiento que surge como consecuencia de eso. Eso parece ser algo así como la evolución hacia el proceso del logos sacrificial como la cosa que redime a los seres humanos. Y eso nos hace biológicamente únicos también, porque podemos morir en la ideación y la imaginación en lugar de morir en la realidad. Eso nos redime fundamentalmente. Nos libera de la muerte y el mal, quizás como si el trabajo no estuviera hecho. Obviamente. Richard, la historia que acabamos de escuchar, la serpiente de bronce del Antiguo Testamento, rima con el Cristo del Nuevo Testamento, que se representa a sí mismo como esa serpiente de bronce. Creo que de Jordan, si me lo permiten, como sugiere Richard, de lo que he oído que dices antes sobre esta misma historia, hay algo sobre esa armonía entre ese Jesús del Nuevo Testamento y esa historia del Antiguo Testamento que es tan profunda y tan impresionante que es difícil imaginar que tenga una especie de autoría humana ingenua. ¿Qué opinas de esa historia y de esa afirmación? Bueno, no me impresiona. Quiero decir, no entiendo por qué dirías eso. No creo que Jordan realmente dijera que tenía inspiración divina. Tal vez lo hizo. No inspiración divina, sino más que solo autoría humana ingenua. No como si alguien se sentara y escribiera. Como mínimo, es un movimiento literario asombrosamente brillante, especialmente dado el hecho de que esa relación no se ha explicado antes. ¿Crees que, por ejemplo, si estuvieras buscando en las escrituras algo que identificara esto como un texto dado por Dios, tal vez tú, como científico, buscarías alguna información científica? Podría haberte dicho la forma del ADN o algo así. Pero ¿crees que Jordan en realidad creo que sí? Sí, quizás podamos llegar a eso, pero ¿crees que una brillantez literaria de un tipo o intensidad similar, que si la Biblia no es un texto científico, podrías estar buscando algo algún hecho científico que no podrías haber conocido de otra manera? ¿Es posible que algún tipo de movimiento moral genial, movimiento literario también pueda indicar que esto es algo más impresionante? Más o menos me preguntaste qué me impresionaría y soy un literalista ingenuo, así que diría que si algún profeta hubiera dicho algo como el mundo es solo un objeto girando alrededor del sol, algo así, nunca lo hacen. Quiero decir, siempre es algún tipo de lección moral que me deja frío. Bueno, ¿por qué no hay? Quiero decir, dicen que Dios te encuentra donde estás, ¿verdad? Y hay algunas personas que solo se preocupan por la verdad científica. Eso es lo que saben. Esa es su profesión. ¿Por qué no hay nada en la Biblia para ellos? Creo que la idea de que el sacrificio es la base de la comunidad es una hipótesis notable y científicamente válida. Creo que es precisamente similar a lo que dirías al proceso de maduración cortical. Creo que son la misma cosa, porque a medida que maduramos, nos alejamos cada vez más de la gratificación inmediata de nuestras necesidades emocionales y motivacionales egocéntricas hacia una ética de cuidado que incluye a nuestro yo futuro y a una gama cada vez más amplia de otras personas, y creo que eso está asociado con la maduración cortical. De hecho, creo que el propósito de la corteza, un propósito de la corteza es llevar las dinámicas de los sistemas motivacionales y emocionales
de corto plazo a una especie de armonía que permita la existencia comunitaria y la protección del futuro al mismo tiempo que se cuida y se atiende el presente, que hay una especie de armonía allí. También hay un patrón, no es arbitrario en absoluto, y creo que lo sabemos biológicamente. El número de maneras, y creo que ya aludimos a esto, el número de formas en que una sociedad puede organizarse para que cada individuo pueda armonizar su propio futuro con el presente y hacerlo simultáneamente con muchas otras personas, hay un universo de posibilidades muy limitado, un universo muy limitado. Richard te preguntó antes sobre la diferencia entre una historia o una idea que evoluciona naturalmente a lo largo de numerosos manuscritos y a lo largo de la historia humana, y la idea de que es divinamente inspirado. Parecías implicar que estos son conceptos casi intercambiables. Ahora, si ese es el caso, cuando dices que este espíritu divino detrás de la Biblia es en realidad solo la forma en que ha evolucionado a lo largo de la historia humana, a través de los diferentes manuscritos que hemos tenido, entonces decir que eso es lo que es la divinidad, creo que, para ti, puede elevar lo mundano al ámbito de la divinidad. Pero creo que para personas como Richard y para muchas personas que escuchan, lo que no se dice es que reduce lo divino al ámbito de lo mundano. Muy bien dicho, sí. No sé por qué arrastraría lo divino al ámbito de lo mundano si estamos hablando de algo como el camino recto y estrecho de la armonía entre múltiples modos de ser. No creo que me haga ninguna diferencia si es lo material que asciende o lo divino que desciende. No creo que haya ninguna diferencia entre esas dos cosas. No lo haces, ¿cierto? Ese es el problema. Bueno, no veo la diferencia. Bueno, míralo de esta manera. Por ejemplo, en esta conversación sabes que esto es así. Como hay varias maneras en que esta conversación podría irse por mal camino, ¿verdad? En serio, ¿cómo? Cualquiera de nosotros podría intentar ganar. Cualquiera de nosotros podría intentar demostrar nuestra superioridad intelectual, ¿verdad? Cada uno de nosotros podría tergiversar al otro. O podríamos intentar ambos, y creo que de hecho lo estamos intentando. Y creo que Alex está ayudando con eso, no solo simplemente bien. Podríamos intentar seguir el hilo de la verdad exploratoria y ver si podríamos llegar a algún lugar. Ahora, no creo que haya ninguna diferencia entre eso, por cierto, y lo que se expresa en los textos bíblicos como el espíritu del logos. Por eso tenemos diálogo. Estoy muy interesado en la posibilidad de que las verdades surjan a través de manuscritos en evolución. Ahora, esa es una idea muy interesante y es totalmente diferente de la inspiración divina. Y quiero perseguirla porque no creo en la inspiración divina, pero estaría dispuesto a creer en manuscritos en evolución. Bueno, diría que esta es la razón por la que había propuesto la posibilidad de mirar particularmente a Michele Eliade, porque ahí es donde encontrarías el mejor trabajo. Es brillante la historia de... Creo que si estudias la historia de las ideas religiosas, es un manuscrito de 3 volúmenes, o lo sagrado y lo profano, que probablemente sea su mejor trabajo, verías profundas analogías entre la manera en que has estado construyendo el mundo biológicamente, incluyendo las corrientes de pensamiento que te llevaron al desarrollo de la idea del meme. Realmente creo eso. Bueno, las analogías son una cosa, pero es lo mismo. Creo que es lo mismo. Lo creo. Mira, no lo sé. Por eso me gustaría tu opinión al respecto. ¿Sabes? En serio, es una pregunta complicada. He hablado de esto. Es una pregunta complicada. La mayoría de las personas no conocen ambas literaturas. No hay muchas personas con las que discutir este tipo de cosas. Hablé con Camille Pelley sobre esto. Ella estudió el trabajo de Erich Neumann. Neumann escribió un libro llamado Los orígenes y la historia de la conciencia. Es genial. Y también otro libro llamado La Gran Madre, simbolismo de lo femenino. Es un gran libro. Pelley me dijo que creía que si la academia hubiera recurrido a Erich Neumann, quien es un estudiante de Jung, aunque el mejor estudiante de Jung y tal vez uno que lo superó, toda la guerra cultural que ha desgarrado las universidades no habría sucedido. La gente no conoce esta literatura y es. Déjame darte un ejemplo de esto. Dime qué piensas sobre esto. ¿Está bien? Así que pasé bastante tiempo estudiando la psicofisiología del hipotálamo. Bien, el hipotálamo está estructurado. Tiene 2 mitades, básicamente. Una mitad se ocupa de los estados motivados fundamentales: hambre, sed, agresión, defensa, sexualidad. Y cuando esas áreas están dominadas, el
objetivo biológicamente relevante se activa y las percepciones se orientan hacia ese objetivo. Bien, entonces podrías preguntarte, ¿qué pasa si todos esos estados motivados biológicamente están saciados? Y la respuesta parece ser que la otra mitad del hipotálamo entra en acción y media el comportamiento exploratorio, y así, la estructura predeterminada del sistema nervioso de los mamíferos es, si está saciado o en duda, explorar y reunir nueva información. No hay diferencia entre eso y la mitología heroica. Son la misma cosa. Son la misma cosa. La lucha contra dragones, por ejemplo, es la historia más antigua que tenemos. Está codificada en la mitología mesopotámica. La historia de la lucha contra dragones explora lo desconocido y peligroso, descubre el tesoro que revitaliza a la comunidad. No hay diferencia entre eso y la ciencia que practicas. Son la misma cosa. ¿Qué piensas, Everett? La misma historia. No sé qué pensar de eso. Quiero decir, dices que son la misma historia. Analizas la lucha contra dragones a... Bueno, ¿cuántos dragones has encontrado en tu vida? No estoy interesado en dragones. Estoy interesado en la realidad. Está bien, así que vamos. Está bien. Leí un libro hace un tiempo que describía la realidad biológica del dragón. Digo, bueno, no existe tal cosa como un dragón. Es como, está bien, ¿existe algo como un depredador? Por supuesto. Bueno, esa es una categoría meta. ¿Cuál es la categoría de depredador? Oso. Águila si eres un primate. Fuego. ¿Es el fuego un depredador? Bueno, es complicado porque un fuego te mata. Bien. Hay un depredador peor que un reptil serpentino. Volador. Y que echa fuego por la boca. ¿No es eso el equivalente imagístico de un depredador? Entonces, ¿de qué manera, si el depredador es real, de qué manera no es real el dragón? No se necesita tanta imaginación para ver la identidad. Y entonces, ¿no sería la tarea fundamental de los primates comestibles averiguar cómo superar al dragón para siempre? No sé por qué dices dragón. Quiero decir, tenemos leones, tenemos tigres, tenemos dientes de sable, tenemos tiranosaurios por ahí. Correcto, pero ¿por qué no abstracto? Porque es por la misma razón que tenemos el término depredador, tenemos el término oso, león, dragón de Komodo. Bueno, haces una amalgama, dices, bueno, el conjunto relevante de características es una imagen. Bueno, ¿cuál es la imagen? El depredador como tal. ¿Cuál es la imagen de eso? El dragón que nunca desaparece. Y luego hay un giro en eso que es muy genial. Es tan interesante porque puedes imaginar la mitología del conejo, que sería algo así como el depredador aparece, se congela. Pero esa no es la historia humana. La historia humana es que el depredador aparece. Hay un tesoro en algún lugar, ¿verdad? Ese es un camino completamente diferente de significado evolutivo. Como la forma en que interpretamos el mundo no es congelarnos como depredador. Es como, oh, hay un depredador. Quizás hay algo valioso acechando en nuestro conflicto con él. ¿Sabes? Nuestros palos y nuestras lanzas que permiten que nuestros cuerpos frágiles se enfrenten a los dragones del mundo. Así que un dragón es una representación pictórica del concepto abstracto de un depredador. Sí. Como dices, ya tenemos el término depredador y puede ser útil en el arte, en la narrativa. Quiero decir, no puedes pintar una abstracción. Tuvimos la imagen mucho antes de tener la palabra. Claro, está bien. No, pero eso es algo seriamente importante de entender. Pero ahora tenemos la palabra depredador. Y tal vez, si estuviéramos haciendo arte, tal vez, si todos íbamos a dibujar una imagen o contar una historia y quisiéramos inventar una historia para dar a nuestros hijos un buen mensaje moral, podríamos inventar este dragón o usar este dragón como... Bueno, lo hacemos, siempre lo hacemos. Y lo hacemos. Hacemos con Harry Potter, hacemos con El Señor de los Anillos, hacemos con Los Vengadores. Pero cuando dices... Escapando de ello. Pero cuando hablas de la biología de un dragón... Debes entender cómo eso puede ser engañoso respecto a la empresa en la que estás involucrado, porque aquí estamos hablando de narrativa, aquí estamos hablando de arte, aquí estamos hablando de representaciones en la literatura. Creo que la categoría de dragón es tan válida como la categoría de león. ¿Menos biológica? Bueno, depende de tu nivel de análisis. Tenemos el término depredador, que implica que todos los depredadores tienen algo en común, porque de lo contrario no tendríamos el término. Es como si no hubiera razón para asumir una prioridad ontológica. Para la categoría de león sobre la categoría de depredador, depende de todo lo que determinaría cuál de esos términos debería usarse, que es el propósito hacia el cual se dirige la conceptualización. Si deseas identificar una clase particular de depredador, entonces león es un buen término.
¿Dirías que los leones son una instancia de este término general de depredador? Bueno, también ¿Dirías entonces que un león es una instancia del término entre corchetes de dragón? Sí. Sí, porque no somos solo criaturas orientadas a los hechos, ¿verdad? En realidad, nos importa si nos comen. Como es una cosa exponer la nomenclatura del reino animal, pero es otra cosa recordar que los depredadores pueden comerte. Y luego es otra cosa, y esto es muy interesante, y es relevante para esa historia de la serpiente de bronce. Es como, ¿qué queremos enseñar a nuestros hijos? Bueno, a identificar depredadores, obviamente. Bueno, ¿qué queremos enseñarles de manera más profunda? ¿Qué actitudes deben tener hacia el hecho eterno del depredador? Y la actitud que deben tener es algo como el coraje de confrontar voluntariamente, y no huir, y no esconderse, y no congelarse, y no demonizar casualmente, sino asumir que en el combate con el depredador eterno se puede encontrar un tesoro eterno. Y eso es exactamente lo que haces, ya sea que lo sepas o no, cuando enseñas a un niño a ser valiente. Y sabemos, por la literatura psicológica, que se generaliza, y creo que es idéntico al mecanismo de aprendizaje en los seres humanos, porque los niños, nosotros, siempre aprendemos en el límite. ¿Sabes? En tu propia vida, sabes. Y no quiero ser presuntuoso, pero sin duda ha habido situaciones en las que has estado luchando. Tener tus ideas distribuidas, incluso modificar tus propias concepciones cuando tenías algo nuevo que aprender. Ese es un sacrificio. Tienes que matar tu estupidez para poder avanzar. Eso es lo que sucede en la historia de Abraham, por cierto, cuando hace sacrificios secuenciales. Así que, en la historia de Abraham, dime qué piensas sobre esto, porque me sorprendió cuando lo entendí. Abraham es una persona protegida, no tiene que mover un dedo, vive en la utopía socialista, tiene todo entregado de la mano a la boca. Él está en casa hasta los 70, y Dios se le presenta como la voz de la aventura, lo cual es algo notable de ver, y le dice, deja tu zona de confort y sal al mundo, ten tu terrible aventura. Y Abraham dice que sí. Y luego ocurre una serie de cataclismos a su alrededor, igual que en toda vida aventurera, y cada vez que un episodio concluye, él hace un sacrificio. ¿Por qué? Para deshacerse de lo que es estúpido y viejo en él, para que pueda progresar y transformarse. Y eso sucede de tal manera que recibe un nuevo nombre, lo que significa que ha cambiado tan drásticamente que ni siquiera es la persona que solía ser. Y esa es una consecuencia de seguir ese camino aventurero. Y todo eso está codificado en la historia. Creo que solo tenemos que aceptar que tenemos diferentes tipos de mentes, y a ti te interesan los símbolos, y a mí me interesan los hechos. Quiero decir, hablemos de los depredadores. Quiero decir, estoy fascinado por los depredadores. Los depredadores son, la relación entre depredadores y presas, es una carrera armamentista evolutiva. Y cada vez que ves una pieza de biología realmente complicada y bellamente diseñada, lo que Hume, creo, uno de los personajes de Hume, llamó cosas que deslumbran, de admiración a todos los que las contemplan. Esto es casi seguramente el resultado de una carrera armamentista, probablemente entre depredadores y presas, podría ser entre parásitos y huéspedes. Y así, si estamos hablando de adaptaciones solo al clima, los rinocerontes lanudos crecen pelo porque está haciendo frío. Eso es relativamente aburrido. Pero cuando es una adaptación a un depredador, entonces obtienes una escalada de adaptaciones por parte de las presas que son contrarrestadas por los depredadores, que son contrarrestadas por las presas, así que obtienes una escalada gradual. Ahora eso es interesante. Eso explica por qué tienes animales que corren rápido, por qué tienen órganos sensoriales agudos, por qué tienen dientes afilados, por qué tienen patrones de comportamiento que los protegen de los depredadores o, si son depredadores, les ayudan a atrapar presas. La idea de la carrera armamentista es lo que me atrae. La carrera armamentista no tiene nada que ver con dragones. Está bien, es justo, ¿verdad? Y comparto tu aprecio por esos fenómenos notables que surgen como consecuencia de eso. Bien, así que tomemos la idea de la carrera armamentista. Está bien, así que así es como interpretaría lo que dije en lo que creo que podrían ser tus términos. Está bien. De acuerdo. Transformamos la batalla con el depredador en una batalla de memes.
Lo abstrajimos para que pudiéramos averiguar cómo lidiar no con un depredador, sino con la clase de todos los depredadores posibles. Correcto, exactamente. Y la forma adecuada de tratar con la clase de todos los depredadores posibles es algo así como una metaética. Es una postura que, déjame darte un ejemplo de esto. Sabemos algo sobre esto desde el punto de vista fisiológico. Y puedes verlo espiritualmente o físicamente. Entonces, por ejemplo, si llevas a personas a psicoterapia y se exponen accidentalmente a algo de lo que tienen miedo, tienen una respuesta de estrés que es dañina si se mantiene y se asustan más. Pero si los expones exactamente al mismo estresor y lo hacen voluntariamente, manifiestan un patrón completamente diferente de activación psicofisiológica. Está bien, y es una postura de desafío, ¿verdad? Y no de miedo. Está bien, y una de las cosas que haces en psicoterapia cuando haces que las personas se expongan a, podrías decir, depredadores, porque esa es una forma precisa de abordarlo, es que tú los haces cambiar a un modo de confrontación voluntaria en lugar de una aprehensión y retirada como presa. Y lo que aprenden de eso es que pueden encarnar ese patrón, que yo llamaría un espíritu metafísicamente. Pueden encarnarlo, pueden practicarlo. También hay evidencia de que hay consecuencias epigenéticas de eso. Si practicas ese proceso de confrontación voluntaria con lo terrible e incierto, puede catalizar transformaciones que llegan hasta lo celular y así. Abstrajimos la lucha con el depredador en el espacio imaginario. Desarrollamos varias tácticas. Algunas de ellas se conservan y se transmiten. Se adaptan a la estructura de la memoria humana y forman la base de nuestras narrativas más fundamentales. Mira, ¿sabes? La referencia que hice a Harry Potter, la referencia que hice a El Señor de los Anillos y a Los Vengadores, no son referencias casuales. ¿Sabes? Pasamos la mayor parte de nuestro poder computacional de alto nivel generando mundos ficticios donde podemos retratar batallas de memes para que todos puedan observarlas. Sí, así que el león como genético, el dragón como memético. Richard, este concepto del dragón como el depredador abstraído en su totalidad, podemos hablar de manera significativa sobre la verdad en estas historias donde, en lugar de hablar de un depredador o de este depredador o de aquel depredador, estamos hablando del concepto de depredadores en su totalidad. El dragón es un meme. Sí, el dragón es un meme. Sí, es un meme profundo. Bueno, no me llega, no me impresiona. Quiero decir, me gusta la realidad. Y, obviamente, impresiona a Jordan, y está bien. Simplemente tenemos un tipo de mente diferente, creo. Bueno, también tenía un comentario sobre eso, ¿sabes? Porque en realidad creo que es cierto. Así que hay un rasgo psicológico, apertura, y la apertura se fracciona en dos tipos. Un tipo de mente está relacionado a un interés en las ideas. Las personas tienden a preferir la no ficción. Una variante de eso es la apertura propiamente dicha, y está asociada con una orientación mucho más profunda hacia lo ficticio y lo metafórico. Creo que tenemos diferentes tipos de mentes, pero si aceptamos la suposición de que hay una unidad de conocimiento, y no sé si esa es una suposición que tú consideras o compartes, porque podríamos discutir la alternativa, mi sensación es que esos dos caminos tienen que unificarse. Ahora, no creo que sepamos cómo unificarlos en Occidente. Existe este conflicto entre lo científico y lo religioso. No es que sepa cómo rectificar eso. Esto es lo que he aprendido al estudiar esas historias. Pero también diría, porque he estudiado tu trabajo, que creo que esa idea que formulaste del meme es exactamente la misma que Mircea Eliade detalla en su obra. Y creo que la razón por la que las universidades no le prestan atención es porque está pasado de moda en la historia de las ideas religiosas, es porque todo lo que dice destruye a los marxistas posmodernos. Los destruye, lo cual es algo que realmente necesita hacerse. Así sigo pensando, sigo esperando, pienso, Dios, sería algo tan notable para el doctor Dawkins, especialmente el trabajo de Eliade, aunque Eric Neumann sería un segundo cercano, porque toma la noción de meme, que es lo que fue la recreación del mundo en el espacio imaginativo, y la transmisión de esas recreaciones y sus posibles batallas, eso es lo que especificaste, y lo expande a algo que se extiende a lo largo de milenios. Es la extensión lógica de tu idea. Y no es que la gente sepa esto porque no hay personas que conozcan ambas literaturas,
Así que esta idea de león como gen, dragón, como meme, creo que en muchas palabras suena como un resumen de lo que estás tratando de decir. Tengo la impresión, Richard, de que podrías estar de acuerdo con la idea de que el dragón es una efectiva abstracción memética del concepto de depredadores individuales, pero simplemente no es tan impresionante. Sí, No es que sea verdad, pero no es una verdad impresionante. impresionante, al mismo tiempo que te sientes obligado e interesado por la idea de meme. Quiero decir, déjame hacerte una pregunta psicológica, si no te importa. Obviamente eres libre de no responder, pero hay una razón por la que la idea de meme te cautivó y hay una razón por la que se ha difundido. Es porque has tocado algo. Entonces, ¿puedo preguntarte cómo surgió esa idea y por qué te atrajo? Como darwinista, estoy interesado en el proceso de selección natural. La selección natural es la supervivencia diferencial de entidades que se replican. El ADN es una entidad replicadora, muy excelente, cuya replicación y selección han dado lugar a toda la vida en la Tierra. Quería señalar que el ADN no es el único posible replicador que podrías imaginar. Puede que haya en otros planetas, probablemente haya en otros planetas un tipo diferente de replicador, no ADN. Y luego pensé, tal vez no tengamos que ir a otros planetas. Quizás hay otro replicador mirándonos a la cara. El virus de la mente. Algo que se propaga no por replicación de ADN, sino por imitación. Mente a mente. Así que podría ser una moda en la ropa, podría ser un estilo musical, podría ser un acento al hablar. Podría ser un juego infantil que se propaga a través de la escuela. Todas estas cosas son replicadores que se propagan por medios no genéticos y podrían, por lo tanto, ser la base de una forma de selección darwiniana. La selección darwiniana sería la popularidad, la capacidad de propagación de una idea. La longevidad de una idea. Sí, la longevidad de una idea, la capacidad de propagación, la fidelidad de la idea. ¿Qué tal el agarre de la motivación por la idea? ¿Cómo esperarías? Sí, está bien, sí, esa es una posibilidad, e incluso concedería que un arquetipo podría ser una forma en la que ciertos memes podrían propagarse más que otros. Podría ser compatible con un enfoque junguiano, arquetipo genético. Así que esa es mi respuesta a la pregunta. Se estaba abordando desde una perspectiva darwiniana y queriendo enfatizar que el ADN, probablemente habiendo pasado el resto del libro enfatizando el gen como una unidad de selección, quiero señalar que puede no ser el único. Está bien. Así que eso es lo que entendí de tu trabajo. Así que es sobre esa base que vi la concordancia entre lo que estabas haciendo y lo que Eliade estaba haciendo en su investigación sobre la propagación de ideas religiosas. Lo que describiste es lo que entendí. Está bien. Así que déjame hacerte otra pregunta sobre eso. Está bien. ¿Podrías imaginar un escenario donde un meme tuviera una suficiente significación adaptativa funcional para que los individuos que lo representaran obtuvieran una ventaja reproductiva? Sí. Está bien. Entonces podrías imaginar una situación donde había, creo que lo tengo correcto, un efecto Baldwin entre el meme y el genoma. Está bien. Entonces, ¿podrías imaginar un efecto donde los cazadores heroicos del pasado que decidieron dejar de actuar como animales presa, tal vez cuando tenían piedras o palos, actuaban bajo el impulso de que enfrentar al depredador era la estrategia adecuada? Porque estaba pensando en esto reproductivamente. Como, ¿sabes qué? Las mujeres son hipergámicas. Les gustan los hombres, en diferentes culturas, aproximadamente 4 años mayores que ellas. La fantasía pornográfica femenina más fundamental involucra vampiros, hombres lobo, piratas, cirujanos y multimillonarios. Hombres dominantes que son capaces de enfrentarse a depredadores que pueden ser llevados a una relación individual. Bien, esa es la historia reproductiva fundamental que parece impulsar a las mujeres. Está liada con el mito del héroe. Son las diferentes variantes de la misma historia, las diferentes variantes sexuales de la misma historia. Y me parece que no es irracional notar que esa es la historia fundamental de la humanidad. Así que no entiendo por qué no te impresiona eso. Comenzaste a hablar sobre el efecto Baldwin y de repente entramos en las mujeres. ¿Qué les gusta a las mujeres?
Los hombres que representan el meme heroico son más propensos a reproducirse. Es un ejemplo, pero quizás necesitamos explicar qué es el efecto Baldwin. Iba a decir que eso probablemente ayudaría. Sí, eso sería útil. Fue sugerido por Baldwin, creo que a finales del siglo XIX. Es una especie de asimilación genética de una idea cultural o aprendida. Así que la idea es que ciertos animales aprenden cosas, aprenden un truco ingenioso. Podría ser romper nueces por chimpancés, por ejemplo, o lavar patatas por macacos japoneses, o abrir botellas de leche por carboneros ingleses. Y quizás se propagan de manera mimética, como una epidemia de imitación, y se sabe que eso ha sucedido con los carboneros azules y grandes en Gran Bretaña. Ahora, ciertos individuos probablemente lo aprendan más rápido que otros, y puede haber variación genética en la velocidad con la que lo aprenden. Y a medida que pasan las generaciones, la selección natural habría favorecido la rapidez para aprender el nuevo truco. Y, eventualmente, habrían aprendido el nuevo truco tan rápido que no necesitarían aprenderlo en absoluto. Correcto, se asimila genéticamente en el genoma. Ese es el efecto Baldwin. Yo diría que ese es esencialmente el mismo patrón de evolución de arquetipos, que está implícito en el modelo teórico junguiano. Bueno, eso es muy interesante, porque sugiere que los arquetipos junguianos podrían ser asimilados genéticamente a través del efecto Baldwin. Sí, esa es una idea fascinante. Sí, está bien, así que ahora sé que estamos llegando al final de nuestro tiempo pronto de todos modos. Es agradable terminar en un punto de interés compartido, que es el efecto Baldwin y el posible origen del arquetipo en el efecto Baldwin. ¿Crees que eso es algo que vale la pena explorar más a fondo? ¿Es algo que podemos? No, es crucial que podemos. Creo que es. Habla de la posible relación entre la propagación de memes y la alteración del proceso genético. Diría que probablemente ocurre más rápido a través de la selección sexual. Sí, correcto. Así que imagina que un meme desarrolla una representación imaginaria y las personas que lo encarnan son más efectivas para lidiar con depredadores. Y luego imagina que hay una concordancia entre eso y la atractividad de esos hombres para las mujeres. Parece muy probable. Bueno, entonces puedes ver que, dado que la selección sexual es un mecanismo bastante rápido, ese efecto Baldwin comienza a girar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Incluso he sugerido, de hecho, una sugerencia un poco descabellada, que el hábito humano de estar de pie sobre nuestras patas traseras podría haber sido seleccionado sexualmente y luego asimilado genéticamente por el efecto Baldwin. Los chimpancés a veces caminan sobre sus patas traseras. Ahora, y por razones meméticas, eso era sexualmente atractivo en nuestros ancestros. Así que se propagó como una epidemia de exhibición sexual. Entonces, la selección natural podría haber favorecido a aquellos individuos que eran mejores para estar de pie sobre sus patas traseras. Se asimilaría. Este efecto memético, seleccionado sexualmente, podría haber sido asimilado genéticamente y dado lugar a la tendencia genética a caminar sobre nuestras patas traseras. Así que recuerdo lo que iba a preguntarte sobre esto, así que imagina que tienes una situación en las narrativas bíblicas donde la idea de sacrificio es dramatizada y ritualizada, así que se actúa, no se entiende exactamente, se dramatiza y se actúa. Bueno, creo que hay una concordancia entre la probabilidad de que se ofrezca ese sacrificio y la capacidad de alguien para renunciar a la gratificación o trabajar hacia un objetivo futuro. Son la misma cosa. Y la capacidad de renunciar a la gratificación que está asociada con el desarrollo cortical es un gran predictor del éxito futuro. Digamos futuro, porque sabemos, por ejemplo, que el rasgo de la conciencia, que es algo así como la capacidad de retrasar la gratificación, es el mejor predictor que no es cognitivo del éxito futuro a largo plazo. La capacidad de sacrificar el presente por el futuro es una característica de una estrategia de adaptación que se propagará a lo largo de las generaciones. Eso es interesante. Como canadiense, probablemente sepas sobre el fenómeno del potlatch. Sí, donde un gran sacrificio es una exhibición social, la destrucción de la propia propiedad, que es una forma de sacrificio. La destrucción de la propia propiedad es una marca de prestigio. Bueno, indica que conocen esas comunidades.
indica dos cosas. Tu disposición a distribuir generosamente a la comunidad, porque eres un gran hombre si puedes hacer eso, pero también tu fe en el proceso por el cual se generó esa riqueza. Soy tan bueno en eso. Verás, creo que las mujeres utilizan la riqueza como un marcador de atractivo sexual, no porque estén interesadas en la riqueza, sino porque la riqueza es el mejor predictor único de la capacidad para generar riqueza. Y el potlatch es ese tipo de manifestación. Es como, sí, tengo todas estas cosas, puedo regalarlas y quemarlas y puedo hacerlas de nuevo porque no es la riqueza, es la capacidad de generar la riqueza, ¿verdad? Es un proceso o un espíritu, podrías decir, si quisieras ponerte metafórico al respecto. Así que hay una notable concordancia entre tu trabajo y estas obras que he estado investigando. Como dije, nadie conoce las dos literaturas. Y así que es muy frustrante en cierto sentido porque yo entendí tu concepto de meme, diría, de exactamente la manera en que lo acabas de exponer. Y pensé, esto es exactamente lo que he estado estudiando. Hay estas narrativas fundamentales y las personas que las encarnan, mira, los héroes en el teatro son actores de un meme narrativo, son obviamente atractivos, la gente se agolpa para verlos. Sabes que si tomas verbets y les muestras fotos de los otros verbets en sus tropas, miran espontáneamente más tiempo a los verbets de mayor estatus. Correcto, es exacto. Así que imagina esto. En la sociedad humana tienes personas que representan el meme apropiado, digamos, que es algo así como una metaestrategia para lidiar con la depredación. Es algo así. Puedes aproximar eso en mayor o menor medida. Cuanto más te aproximes a eso, más alto estarás en la jerarquía de selección sexual. Y creo que eso es claro. Es un poco más complicado que eso porque las mujeres parecen preferir en la literatura pornográfica tanto la capacidad de resistir la depredación como tal vez incluso ser una depredadora, pero eso tiene que estar en alianza con la capacidad de establecer una relación íntima y compartir. Así que es como medio monstruo, medio distribuidor cooperativo, distribuidor generoso cooperativo, es algo así. Puedes ver que eso es una evolución realmente delicada porque quieres a alguien que pueda mantener a raya a los verdaderos monstruos. Pero si son un monstruo grande que no comparten, no son generosos ni cuidan a sus hijos, son otro maldito depredador. Así que, Richard, el efecto Baldwin se aplica no tanto solo a la preferencia memética por las personas que se destacan, por ejemplo, sino a algo como un dragón, el depredador abstracto. ¿Hay alguna implicación del efecto Baldwin en este tipo de cosas? Creo que podría haber, creo que es una idea interesante que los arquetipos junguianos podrían ser memes de Baldwin. Y quizás el dragón podría ser uno de esos. Bueno, no tenías esa terminología. Es la terminología del efecto Baldwin, pero esa noción está implícita en sus escritos. ¿Cómo? Que estaba luchando. También no entendía precisamente la selección sexual, digamos. Así que la idea acecha implícitamente en su trabajo. Sí, nunca hay una declaración así, pero puedes ver claras indicaciones de su lucha hacia algo como una explicación del efecto Baldwin. Chicos, me temo que estamos casi fuera de tiempo, pero tendremos una conversación secundaria en Daily Wire Plus que haremos en un momento. Así que las personas que escuchan, si están interesadas en más, pueden ir y encontrar más allí. Pero al menos para esta parte de la conversación, espero que hayamos llegado a un punto de cierto acuerdo entre Richard Dawkins y Jordan Peterson, lo cual creo que es un éxito bastante significativo, diría yo, en muchos aspectos. Bueno, creo que también establecimos parte de la razón por la que hay una diferencia, como creo que tu enfoque temperamental y mi enfoque temperamental son diferentes. Generalmente son diferentes. ¿Te interesan más las cosas o las personas, dirías? Porque esa es una dimensión fundamental de diferencia, digamos, en términos de interés. Realmente no creo que acepte la pregunta. Está bien, está bien. La razón por la que pregunté es porque la inclinación a preferir la no ficción, que es más una inclinación masculina, está asociada con un sesgo de interés hacia el dominio de las cosas en lugar del dominio de las personas.
Así que estoy interesado en cosas eternas. Estoy interesado en cosas que eran verdaderas antes de que existieran los humanos y que seguirán siendo verdaderas mucho después de que los humanos se hayan extinguido, lo que de alguna manera excluye toda simbología y metáfora y cosas así. Quizás. Depende del efecto Baldwin. Gracias, Señor. Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de hablar contigo hoy. Muchas gracias, Alex, por ser el anfitrión de esto. Y para todos los que están viendo y escuchando, como señaló Alex, vamos a pasar al lado. Daily Wire, de inmediato. Y si quieres unirte a nosotros por otros 30 minutos de esta conversación, entonces serías más que bienvenido a hacerlo. Y así que gracias de una forma u otra por su tiempo y atención hoy. Gracias al equipo de filmación aquí en Scottsdale por pasar el tiempo y la energía necesarios para hacer de esto, espero, un gran éxito. Ciertamente estaba interesado en la conversación, así que gracias a ustedes también. Thank you.